Imagina que estás caminando por un museo, pasando frente a innumerables vitrinas, y sin darte cuenta, ignoras exactamente el objeto que podría documentar una de las mayores catástrofes en la historia de la humanidad. Antes de sumergirnos en esto, si te fascinan las historias que ponen en duda todo lo que creemos saber sobre el pasado, quédate hasta el final. Y si quieres más contenido así, apoya el canal para no perderte lo que viene. Todo comienza con algo aparentemente insignificante. Una pequeña tablilla de arcilla de apenas 14 centímetros de ancho, antigua, ligeramente dañada, casi fácil de pasar por alto. Se encuentra en el Museo Británico en la sala 55. La mayoría de los visitantes simplemente pasan de largo. No hay un gran cartel, no hay multitudes, nada que sugiera que este objeto podría contener un mensaje de hace más de 5000 años. Esta tablilla fue encontrada originalmente en las ruinas de Nínive en el siglo XIX por el arqueólogo británico Henry Layard. Se conoce como la planisfera de Nínive. Su superficie está cubierta con escritura cuneiforme organizada en 8 secciones, como si fueran porciones de un círculo. Cada sección describe el cielo, estrellas, constelaciones, salidas, puestas y mediciones angulares. Durante generaciones, los investigadores la consideraron nada más que un objeto religioso o una representación astrológica. Pero ahí es donde empieza el verdadero problema. Durante más de un siglo, los estudiosos observaron esta tablilla desde la perspectiva de sus propias disciplinas. Vieron mitos, rituales, creencias. Los números, ignorados. Los ángulos, interpretados como símbolos. Nadie se detuvo realmente a considerar que esos datos pudieran significar algo completamente distinto, hasta que aparecieron dos hombres que no eran historiadores tradicionales: Alan Bond, ingeniero aeroespacial británico, y Mark Hemsel, experto en sistemas espaciales vinculado con la Agencia Espacial Europea. Su trabajo diario consistía en analizar trayectorias, verificar cálculos precisos y detectar errores mínimos que podrían tener consecuencias catastróficas. Cuando observaron la planisfera, no vieron religión, vieron matemáticas, vieron coordenadas, vieron movimiento. En lugar de descartar los números como irrelevantes, hicieron algo sorprendentemente simple. Tomaron los datos tal como estaban escritos, sin interpretaciones simbólicas, sin suposiciones, solo números. Introdujeron esa información en un software astronómico capaz de recrear el cielo nocturno en cualquier punto de la Tierra y en cualquier momento de los últimos 10.000 años. Estrellas, planetas, movimientos, todo podía ser reconstruido. La pregunta que hicieron fue directa: ¿cuándo se veía el cielo exactamente como lo describe esta tablilla? La respuesta no fue lo que esperaban. La tablilla se había fechado aproximadamente en el año 700 a.C. Se asumía que describía el cielo de esa época, pero el programa no coincidía con esa fecha, ni siquiera cerca. En cambio, la simulación apuntó a una fecha mucho más antigua, el 29 de junio del año 3123 a.C. Eso cambia todo. Significa que la tablilla no es una observación original de su época, es una copia, una transcripción de un registro mucho más antiguo que fue preservado durante más de 2000 años, generación tras generación, cuidadosamente, intencionalmente. Piénsalo por un momento. Más de 90 generaciones de escribas copiando el mismo texto, en diferentes ciudades, bajo distintos gobiernos, a través de guerras, cambios y el colapso de civilizaciones. Siempre el mismo documento. ¿Por qué? ¿Qué podía ser tan importante como para conservarse durante tanto tiempo? Antes de seguir, detente un segundo. Si alguna vez has sentido que la historia que nos enseñan está incompleta, que hay piezas que faltan, entonces esto te va a interesar aún más. Volvamos a esa fecha. 3123 a.C., una época en la que la humanidad apenas comenzaba a construir ciudades. La escritura era primitiva, la rueda era una innovación reciente, no existían imperios, las pirámides aún no habían sido construidas, Stonehenge era solo un campo vacío. Y sin embargo, existe un registro astronómico extremadamente preciso de ese momento. Alguien observó el cielo y registró ángulos con tal exactitud que, 5000 años después, una computadora puede identificar el momento exacto de la observación. Eso ya es difícil de creer. Pero hay más. Porque los datos de la tablilla no describen solo estrellas fijas, describen movimiento, un objeto que se desplaza por el cielo. Su posición cambia con respecto a las estrellas, paso a paso, punto por punto. Cuando Bond y Hemsel analizaron esto más a fondo, llegaron a una conclusión clave. El objeto no se movía al azar, estaba cayendo.
La trayectoria reconstruida mostraba un objeto grande entrando en la atmósfera en un ángulo bajo, acercándose rápidamente desde una dirección específica del cielo oriental. Y el observador no estaba en el lugar donde impactaría, estaba debajo de él, siguiendo su recorrido, registrando cada posición con precisión. Esto no es el comportamiento de alguien en pánico, es el comportamiento de alguien entrenado, alguien que entiende la importancia de los números, alguien que sabe que solo los datos precisos pueden sobrevivir al tiempo. Los intervalos entre las observaciones son constantes. Eso significa que no estaba escribiendo al azar, estaba midiendo de forma sistemática, casi como un controlador moderno monitoreando una nave espacial en reentrada. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Cómo podía alguien hace más de 5.000 años hacer algo así? Y más importante aún, ¿qué fue exactamente lo que vio? Entonces continuamos porque a partir de aquí la historia deja de ser solo intrigante y empieza a volverse difícil de ignorar. Una vez que Bond y Hemsel reconstruyeron el movimiento del objeto, no se detuvieron ahí. Tomaron la última posición registrada en la tablilla y siguieron la trayectoria hacia adelante, utilizando modelos matemáticos y simulaciones modernas para proyectar su recorrido completo. Ya no estaban observando estrellas fijas en el cielo, estaban siguiendo algo en movimiento, algo que viajaba a gran velocidad. Y lo que encontraron los llevó a un lugar inesperado. La trayectoria continuaba hacia el noroeste, cruzaba lo que hoy sería el mar Mediterráneo, atravesaba el sur de Europa y finalmente terminaba en un punto muy específico de la superficie terrestre, un valle en los Alpes, más precisamente el valle de Kofels, en lo que hoy es Austria. Este lugar no es famoso en la cultura popular, pero dentro de la geología es un sitio que ha generado debate durante décadas. Allí se encuentra uno de los mayores deslizamientos de tierra prehistóricos de toda Europa. No se trata de un pequeño derrumbe, hablamos de una masa gigantesca de roca que se desprendió de una montaña y descendió hacia el valle con una fuerza inmensa. La cantidad de material es difícil de imaginar, miles de millones de toneladas de roca, suficiente para cubrir varias ciudades modernas, y ese material sigue ahí hoy en día, formando una especie de paisaje congelado en el tiempo, como si una ola gigantesca de piedra se hubiera detenido de repente. Si visitaras ese lugar, quizás al principio no notarías nada extraño, pero cuanto más observas, más peculiar se vuelve. Hay zonas que deberían estar inclinadas pero son planas, superficies que parecen demasiado lisas, texturas que no encajan con lo que esperarías de un simple deslizamiento de tierra. Y ahí es donde surge el siguiente misterio. Porque un evento de esa magnitud necesita una causa. Durante años, los geólogos han propuesto distintas explicaciones: terremotos, saturación de agua en el suelo, debilitamiento gradual de la estructura de la montaña con el paso del tiempo. Todas estas ideas han sido analizadas, pero ninguna explica completamente lo que se observa en Kofels. El volumen es demasiado grande, la distribución del material es inusual. Y luego está el detalle más desconcertante de todos: roca fundida. En el área de Kofels se han encontrado formaciones rocosas que claramente fueron sometidas a temperaturas extremas, lo suficientemente altas como para derretir la piedra, transformándola en una sustancia similar al vidrio antes de solidificarse nuevamente. Esto no es algo que ocurra en un deslizamiento normal. La fricción generada por el movimiento de la roca no es suficiente, según muchos expertos, para producir ese nivel de calor. Y aquí es donde entra otra hipótesis: una explosión en la atmósfera, lo que los científicos llaman un airburst. Un evento en el que un objeto grande entra en la atmósfera terrestre y explota antes de impactar el suelo. La energía liberada puede generar una onda de choque extremadamente poderosa, capaz de arrasar superficies enteras y generar temperaturas intensas en cuestión de segundos. Esta idea no fue inventada por Bond y Hemsel, ya existía. Algunos geólogos habían sugerido durante años que las características de Kofels podrían explicarse mejor mediante una explosión de este tipo que por procesos geológicos tradicionales. Pero esta teoría siempre fue debatida, nunca completamente aceptada, hasta que alguien decidió compararla con los datos de la tablilla. Cuando Bond y Hemsel superpusieron la trayectoria calculada del objeto con la ubicación de Kofels, el resultado fue sorprendente. Coincidían, no de forma aproximada, sino con una precisión difícil de ignorar. La dirección desde la que el objeto parecía venir en la tablilla coincidía con la dirección desde la cual una onda de choque tendría que haber impactado el valle para producir las estructuras observadas. La forma del terreno, la dispersión del material, incluso el patrón en el que las rocas se acumularon,
encajaban con un escenario de explosión proveniente del sureste, exactamente la dirección indicada por el mapa estelar. Y aquí es donde la historia da otro giro, porque si esta interpretación es correcta, entonces la tablilla no es solo una observación del cielo, es un registro de un evento real, un objeto posiblemente de alrededor de 1 kilómetro de tamaño, entrando en la atmósfera y explotando sobre los Alpes, una explosión lo suficientemente poderosa como para provocar uno de los mayores eventos geológicos conocidos en Europa. Y alguien en Mesopotamia lo vio, no como una leyenda, no como una historia simbólica, sino como datos, como mediciones, como evidencia. Imagina ese momento, una noche clara, el cielo lleno de estrellas. De repente un punto brillante aparece en el horizonte. Se mueve rápidamente, más brillante que cualquier estrella. Tal vez deja una estela luminosa, tal vez crece en intensidad a medida que avanza. La reacción normal sería el miedo, huir, orar, quedarse paralizado. Pero esa persona hace algo completamente diferente. Toma una herramienta, arcilla húmeda, y empieza a registrar ángulos, posiciones, intervalos de tiempo. Mira al cielo, mira la tablilla. Repite el proceso una y otra vez, con calma, con precisión. ¿Por qué? Porque entiende que lo que está viendo no es algo común, que es importante, que debe ser recordado. Y así es, durante miles de años. Hasta que finalmente ese conocimiento llega a una de las bibliotecas más importantes de la antigüedad. Y luego es olvidado, malinterpretado, ignorado. Y eso nos lleva a otra pregunta inevitable. Si todo esto es correcto, ¿por qué no se habla más de ello hoy en día? En el año 2008, Bond y Hemsel publicaron sus hallazgos en un libro. No era un documento oculto, no era una teoría secreta. Era una publicación accesible con métodos claros y cálculos detallados que podían ser revisados por cualquiera con las herramientas adecuadas. Y sin embargo, la reacción fue mínima. No hubo un gran debate, no hubo una refutación clara. Nadie presentó un cálculo alternativo que produjera un resultado diferente. En cambio, comenzaron a aparecer etiquetas: especulativo, marginal, sensacionalista, pero sin pruebas que las respaldaran. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan peculiar, porque refutar una idea requiere esfuerzo, requiere analizar los datos, repetir los cálculos, proponer una alternativa mejor, pero ignorarla es mucho más fácil. Y eso nos deja en un punto muy interesante, porque si nadie ha demostrado que está mal, y al mismo tiempo tampoco se ha aceptado ampliamente, entonces, ¿dónde queda realmente esta teoría? Entonces seguimos, porque ahora entramos en la parte donde todo esto deja de ser solo una coincidencia curiosa y empieza a convertirse en un verdadero desafío para nuestra comprensión de la historia. Si juntamos todas las piezas, la tablilla, los cálculos, la trayectoria, el valle en los Alpes, aparece un patrón que no es fácil de descartar. No estamos hablando de una sola anomalía aislada. Estamos viendo varias líneas de evidencia que, desde campos completamente distintos, parecen apuntar en la misma dirección, y aún así la postura general sigue siendo cautelosa. ¿Por qué? En parte porque aceptar esta interpretación implicaría revisar muchas ideas que han sido consideradas sólidas durante décadas. La ciencia no cambia de dirección de un día para otro, especialmente cuando una propuesta toca múltiples disciplinas al mismo tiempo. Piénsalo. Si Bond y Hemsel están en lo cierto, entonces la historia de la astronomía temprana tendría que reescribirse. Significaría que hace más de 5.000 años ya existía una capacidad para observar el cielo con precisión sistemática, registrar datos y transmitirlos durante generaciones. Eso por sí solo ya es enorme. Pero no es lo único. También obligaría a reconsiderar muchas narrativas antiguas. En textos mesopotámicos posteriores aparecen descripciones de fuego en el cielo, destrucción repentina, fenómenos que durante mucho tiempo se interpretaron como metáforas o mitología. Sin embargo, si un evento real de gran magnitud ocurrió en esa época, esas historias podrían ser ecos lejanos de algo que realmente sucedió. Y luego está el impacto en la geología. El Valle de Kofels ya es un enigma. Las explicaciones tradicionales no encajan completamente con lo que se observa, pero si se introduce la posibilidad de una explosión atmosférica masiva, muchas piezas empiezan a alinearse. No todas, pero sí más de las que encajan con las teorías convencionales. Aquí es donde la historia se vuelve especialmente interesante, porque no se trata de reemplazar una teoría con otra de inmediato. Se trata de reconocer que hay datos que aún no encajan del todo en el modelo actual.
y eso abre la puerta a nuevas preguntas. Mientras tanto, en los años posteriores a la publicación del libro en el año 2008, algunos investigadores comenzaron a revisar discretamente los cálculos originales, no como un gran proyecto público, sino como comprobaciones independientes. Utilizaron software más avanzado, bases de datos astronómicas más precisas, simulaciones más complejas, y lo que encontraron fue sorprendentemente consistente. Cada vez que se repetía el proceso, el resultado era el mismo. La misma fecha, la misma trayectoria, el mismo punto final en Austria. Esto no prueba automáticamente que la interpretación sea correcta, pero sí refuerza una idea importante. Los datos son estables. No dependen de un único cálculo ni de una única herramienta, y eso plantea una cuestión difícil de ignorar. Si diferentes métodos conducen al mismo resultado, ¿qué significa eso exactamente? Podría significar que la interpretación es correcta, podría significar que hay una coincidencia extraordinaria, o podría significar que aún falta una pieza clave para entender completamente lo que estamos viendo. Sea cual sea la respuesta, lo que está claro es que no se trata de un error simple. Y aquí es donde entra otro aspecto importante. Las disciplinas científicas suelen trabajar de forma separada. Un arqueólogo estudia textos antiguos, un astrónomo analiza el cielo, un geólogo examina la Tierra. Cada uno tiene sus propias herramientas, sus propios métodos, sus propias preguntas. Pero en este caso, las respuestas parecen estar en la intersección de todos ellos. Una tablilla antigua, un modelo del cielo, una formación geológica inexplicable. Por separado, cada uno es interesante. Juntos, forman algo mucho más complejo. Y quizá por eso resulta difícil abordarlo, porque requiere una colaboración que no siempre ocurre. Volvamos por un momento a la tablilla. Sigue allí, en la misma sala, sin cambios. Para la mayoría de las personas es solo otro objeto antiguo entre muchos, pero si esta interpretación tiene algo de verdad, entonces estamos frente a algo completamente distinto. No es solo un artefacto histórico, es un mensaje, un registro, un intento consciente de preservar información para el futuro. Y lo más sorprendente es que ese intento funcionó. A través de guerras, colapsos de imperios, cambios culturales, ese conjunto de números sobrevivió. Fue copiado una y otra vez, protegido sin que quienes lo copiaban necesariamente entendieran por completo su origen. Eso implica algo profundo. Alguien, en algún momento, decidió que esos datos eran demasiado importantes como para perderlos, y esa decisión se repitió durante siglos. ¿Por qué? Tal vez porque el evento que describían fue imposible de olvidar. Tal vez porque quienes lo presenciaron comprendieron que no era algo común. O tal vez porque generó un impacto tan grande que dejó una huella duradera en la memoria colectiva. Y ahora, miles de años después, estamos intentando reconstruir ese momento, intentando entender qué ocurrió realmente. Pero aún no tenemos una respuesta definitiva, y eso nos lleva a una parte importante de esta historia. No se trata solo de encontrar una conclusión, se trata de aprender a hacer mejores preguntas. ¿Qué vio realmente ese observador? ¿Era un objeto de gran tamaño entrando en la atmósfera? ¿Una explosión que alteró el paisaje a cientos o miles de kilómetros de distancia? ¿O hay otra explicación que aún no hemos considerado? También hay otra posibilidad que no se puede descartar fácilmente, que estemos interpretando correctamente los datos, pero no completamente, es decir, que el fenómeno ocurrió, pero su naturaleza exacta podría ser distinta a lo que imaginamos, y eso mantiene la historia abierta, incompleta, viva, porque todavía hay espacio para investigar, para discutir, para explorar nuevas ideas. Y aquí es donde todo vuelve a ti. Después de escuchar todo esto, la tablilla, las simulaciones, el valle en los Alpes, la falta de una refutación clara, ¿qué te parece más convincente? ¿Una coincidencia extraordinaria? ¿Un descubrimiento que aún no ha sido plenamente aceptado? ¿O algo completamente diferente? Antes de pasar a la última parte, donde reuniremos todo y cerraremos el recorrido, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Qué crees tú que ocurrió realmente aquella noche hace más de 5,000 años? Entonces llegamos al final, y con él a la parte más importante de toda esta historia. Si miramos todo en conjunto, lo que tenemos no es una simple teoría aislada, ni una curiosidad histórica sin relevancia. Es una cadena completa de eventos que conecta el pasado más remoto con herramientas modernas de análisis. Todo comienza con una observación. Alguien, hace más de 5,000 años, vio algo en el cielo que consideró tan importante que decidió registrarlo con precisión. No como una historia exagerada, no como un mito adornado, sino como datos. Esos datos sobrevivieron.
Fueron copiados, protegidos, transmitidos durante generaciones. Finalmente terminaron en una biblioteca real donde permanecieron durante siglos. Luego fueron redescubiertos, estudiados y durante mucho tiempo malinterpretados. Hasta que alguien decidió hacer una pregunta diferente. ¿Y si estos números no son simbólicos? ¿Y si realmente describen algo que ocurrió? A partir de ahí, todo cambia. Aparece una fecha precisa, aparece una trayectoria, aparece un lugar real que coincide con esa trayectoria. Y en ese lugar hay evidencia de un evento que no encaja completamente con las explicaciones convencionales. No es una prueba definitiva, pero tampoco es algo que se pueda descartar fácilmente. Y quizá ese es el punto clave de todo esto. No estamos frente a una respuesta cerrada, estamos frente a una pregunta abierta. Una pregunta que ha estado ahí durante siglos, esperando a que alguien la mire desde otro ángulo. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? El 29 de junio del año 3123 a.C., un observador levanta la vista al cielo. Ve algo que no esperaba, algo brillante, algo en movimiento, algo que no encaja con nada de lo que conoce. Y en lugar de huir, decide registrar, medir, anotar, con la idea, tal vez, de que algún día alguien entendería. Hoy, miles de años después, estamos en ese momento. Tenemos la tablilla, tenemos la tecnología, tenemos la capacidad de analizar, comparar, reconstruir. Pero aún no tenemos una certeza absoluta, y tal vez eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa, porque nos recuerda que el pasado no está completamente resuelto, que todavía hay piezas que no encajan, que todavía hay objetos en museos, textos antiguos y paisajes que guardan secretos que apenas comenzamos a explorar. También nos obliga a cuestionar algo más profundo. ¿Cómo reaccionamos cuando encontramos información que no encaja con lo que creemos saber? ¿La ignoramos? ¿La descartamos rápidamente? ¿O nos detenemos a examinarla con más atención? La tablilla sigue ahí, silenciosa, inmóvil, esperando. Y tal vez, más que darnos una respuesta, nos está planteando un desafío. Mirar otra vez, preguntar otra vez, pensar de otra manera. Así que ahora la historia termina, pero la pregunta permanece. ¿Qué crees tú que ocurrió realmente en el cielo aquella noche? ¿Fue un objeto gigantesco explotando sobre Europa? ¿Un fenómeno natural que aún no comprendemos del todo? ¿O algo completamente distinto que todavía no hemos imaginado? Escribe tu opinión. Comparte esta historia con alguien que crea que ya lo sabemos todo sobre nuestro pasado. Y si quieres seguir explorando misterios como este, quédate cerca, porque lo que acabamos de ver podría ser solo el comienzo.